Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias por este tu día, Señor. Gracias porque nos consuelas por medio de tu palabra, Señor, por medio de la exposición de tu evangelio, y poner en alto a Cristo, glorioso y hermoso delante de nuestros ojos, Señor. Gracias, Señor, y gracias por este tiempo de ágape. Gracias porque podemos disfrutar de un buen tiempo con nuestros hermanos. Y ahora rogamos de tu bendición también para este estudio, Señor. Te suplicamos que tú estés con nosotros, Señor, que tú nos dirijas, me des gracia, Señor, que me des claridad, Padre, que ayudes también a mis hermanos y que pueda ser un buen tiempo, Señor, también para gozarnos en esa seguridad y esa esperanza, Señor, que es inamovible, Señor. Una esperanza que es ciertísima, Señor. Una esperanza que no avergüenza, como dice tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a poder comprenderlo para que de esa manera podamos adorarte, podamos alabarte, podamos ser fortalecidos, Señor, en nuestra fe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén. Hermanos, seguimos viendo en la confesión de fe el capítulo de la seguridad de la gracia y de la salvación. La ocasión pasada estábamos viendo con nuestro hermano Víctor acerca de que hay personas que pueden estarse engañando, de tener una confianza vana, pero que a pesar de eso realmente aquel que cree en Cristo realmente puede tener una certeza de salvación, una seguridad en Cristo. Y ahora en esta parte, en este párrafo 2, vamos a estar hablando básicamente de las bases, la base en la cual descansa nuestra seguridad. Y, y ciertamente antes de empezar, me gustaría aclarar, precisamente porque ayer platicando con mi esposa, puede resultar acerca que nosotros estemos pensando de la certeza de salvación, pero en un sentido experiencial. Y en un sentido experiencial, pues nosotros eh, puede menguar nuestra fe, puede menguar también nuestra certeza, pero no lo estamos viendo desde esa perspectiva, sino que lo estamos viendo desde una perspectiva objetiva, ¿sí? De tal manera que entonces esa seguridad que nosotros tenemos es ciertísima y es infalible, y precisamente es lo que vamos a ver, porque se basa no en nosotros, sino en algo que es externo a nosotros y que por lo tanto es una seguridad que es infalible, que no estamos descansando en algo que pueda ser probable o no, sino en algo que es ciertísimo, verdadero, que es sí y es amén. ¿Ok? Entonces, eh, para poder comenzar, vamos a hablar acerca de lo que dice primeramente, que es en el párrafo 2 y dice de la siguiente manera: esta certeza no es un mero convencimiento conjetural y probable, basada en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de fe, basada en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio, y también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales éste les hace promesas, y en el testimonio del Espíritu de adopción, testificando con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y como fruto suyo, mantiene el corazón humilde y santo. ¿Sí? Entonces, el tema particular del día de hoy es la base de nuestra seguridad. La base de la seguridad que tenemos, la cual es infalible. Hermanos, aquí está hablando también acerca de que existen entonces como tres raíces o tres bases, como un trípode dentro de esta seguridad que nosotros tenemos, el que está hablando acerca de
la sangre y la justicia de Cristo, que habla también de la evidencia interna de esas virtudes por causa del Espíritu Santo, por medio de esas promesas, y también del testimonio del Espíritu que testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Vale? Ahora bien, hermanos, no vamos a poder abarcar en este estudio todas estas raíces o estas tres bases principales, pero sí quiero finalmente dejar bien clavado este clavo de, de la principal y la fundamental base de nuestra seguridad es Cristo, es su obra, ¿vale? Y ya Dios mediante el año que viene, entonces ya nuestro hermano Víctor nos va a estar hablando acerca de las otras dos raíces, ¿ok? Y antes de mencionar eso, nuestro párrafo comienza afirmando de que existe una certeza que es infalible. Y entonces nos podemos hacer la siguiente pregunta. Y se las hago a ustedes para que puedan levantar su mano y puedan hablar. ¿Qué dice? ¿Por qué podemos asegurar que esta certeza en el creyente no puede fallar? ¿Por qué podemos asegurar que esta certeza en el creyente no puede fallar? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Adelante, hermana. Así es. Ujú. Sí, sí, es correcto. ¿Alguien más? Sí, porque se basa entonces en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermanos, precisamente esta certeza está disponible a nosotros los creyentes y se fundamenta en algo que es infalible. Y por eso se nos dice que no es en supuestos, que no es en conjeturas, que no es en cosas que pueden ser solamente probables. Entonces, hermanos, no se basa en nuestros esfuerzos, no se basa ni siquiera en nuestros razonamientos, los cuales son falibles. No se basa en nuestros sentimientos o nuestros pensamientos, hermanos, porque precisamente, experiencialmente hablando, hay veces que nos vamos a sentir muy lejos del Señor. Hay veces que vamos a decir, ¿dónde está, Señor? Que vamos a estar orando y va a parecer que nuestras oraciones no son contestadas. Va a haber ocasiones que entonces también cuando lleguemos a pecar, vamos a pensar que nosotros no somos hijos de Dios. Por eso aquí, hermanos, principalmente no es en base a nosotros. No se basa en ti o en mí esta seguridad. La certeza del creyente se basa principalmente en algo que está ajeno o es externo completamente a nosotros. Y por eso dice que es una seguridad infalible de fe. Y la fe no nos estamos viendo a nosotros, sino que la fe es como ese ojo que mira al objeto de nuestra seguridad. Por eso Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada, no dice por nuestros esfuerzos a esta gracia, no dice por nuestros razonamientos a esta gracia, por nuestros méritos a esta gracia, no, dice porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos acceso a esta gracia y a esta seguridad de salvación porque hemos creído en este objeto de
nuestra salvación, que es Cristo Jesús, y que por más que sucedan cualquier cosa en esta vida, ese objeto es perfecto para que nosotros podamos ser salvos. Es perfecto y es inconmovible, hermanos, como lo dijo hace un momento nuestro hermano Jonathan. Y por eso también en Romanos 5:5 nos dice, y la esperanza, esta esperanza de la cual estamos hablando, es una esperanza que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado, por medio del cual entonces tú y yo podemos decir, Abba, Padre. Es una esperanza entonces ciertísima. Es una esperanza entonces que no se va a marchitar, como dice también el apóstol. Nunca se va a marchitar. Nunca se va a corromper. Nunca va a dejar de ser. Entonces, amados hermanos, lo primero que quiero que quede claro, esa esperanza no depende de ti o de mí, sino de la obra de Cristo y de la obra que está completa y satisfecha en Él, para que entonces nosotros podamos descansar en Cristo. ¿Sí, hermanos? Habiendo dicho eso, entonces podemos ver cuál es la primera raíz de esta seguridad. Habíamos dicho que son tres y en este estudio vamos a ver la primera o la principal, la fundamental. ¿Cuál es la primera raíz de la seguridad, de esta seguridad de la salvación? Dice que está centrada, dice nuestra confesión, la primera raíz está centrada en la sangre y en la justicia de Cristo. Y que esto es lo que nos revela el Evangelio. Por eso dice la Escritura, en el Evangelio se revela la justicia de Dios que es por fe y para fe. Es aquí entonces donde se muestran todas las promesas de salvación al pecador que confía en Él, en Cristo y en su obra. Este entonces, hermanos, es el fundamento objetivo de la seguridad en el corazón del creyente. Sí, es el fundamento principal para que el corazón del creyente pueda gozarse y pueda saber con certeza que él es salvo. Y para poder entonces examinar esto que estamos diciendo, hermanos, vamos a hablar de unos versículos de la Biblia en los cuales me voy a centrar de aquí en adelante, que es Romanos 8, del 33 al 34. Entonces, hermanos, si alguien quiere leerlo para que no se duerman por este calorcito, es el momento adecuado. Romanos 8, del 33 al 34. Gracias, hermano. ¿Sí? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y responde Pablo, Dios es el que justifica. Y está inmediatamente ligado con esta afirmación. Entonces está diciendo, perdón, ¿quién es el que condenará? ¿Cristo es el que murió? ¿Cristo es el que resucitó? ¿Cristo es el que está a la diestra de Dios? Y Cristo es aquel que intercede por nosotros. Entonces, primeramente podemos centrarnos en esta pregunta diciendo, ¿quién es el que puede condenar? Si nuestro Señor
es aquel que ya nos ha justificado, es decir, es aquel que ya nos ha declarado justos delante de sus ojos. Dios es el que justifica, nos está diciendo esta parte de las Escrituras. Y si Dios nos ha declarado, aunque somos pecadores, nos ha declarado justos por la justicia de Cristo al momento que hemos creído en Él, ¿cómo es que puede entonces condenarnos? Hermanos, el único que podría condenarnos es aquel que nos ha declarado justos desde el momento en el que hemos creído en el Hijo de Dios, en Jesucristo el justo. Entonces, ¿podría acaso emitir dos fallos distintos el juez? No, no puede. Él ya nos ha declarado justos y por lo tanto es una declaración legal que ha emitido nuestro Santo Dios, porque Él nos ve por medio de Cristo. Y al ver a Cristo, Él ve su justicia perfecta, una justicia que ha sido satisfecha. ¿Acaso cambiará de opinión el Señor? No, de ninguna manera. El Señor no puede cambiar, no es hombre para que se arrepienta, no es hombre u otro ser para que entonces diga primero un plan A y después un plan B. ¿Se equivocará el sapientísimo Dios al tomar la decisión de declarar como justo al malvado? Por supuesto que no, porque Él es sabio, Él es justo. Él no deja de ser justo, amados hermanos, porque Él ya ha hecho justicia, declaran las Sagradas Escrituras, y por lo tanto, Él es justo y al mismo tiempo el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por lo tanto, ¿quién nos puede condenar? Afirma el apóstol Pablo, si Él ya nos ha declarado justos. Pero no solamente nos está diciendo eso, es como, amados hermanos, la mujer adúltera que merecía morir y que todo el mundo ya estaba listo para apedrearla y para lapidarla hasta que muriera, porque justamente ella merecía, y no solamente ella, sino también el, el tipo con el que se metió. Pero una vez que el Señor les dice que tire la primera piedra el que está libre de pecado, todos se van. Y entonces el Señor Jesús le dice, ¿dónde están, mujer? ¿Dónde estaban? ¿Dónde están ahora los que te condenaban? ¿No quedó ninguno? No, Señor, no quedó ninguno. ¿Y cuáles son las palabras de nuestro Señor? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Así también podemos escuchar por la fe en Jesucristo la dulce voz de nuestro Señor y de nuestro Salvador. No te condeno, vete y no peques más. ¿Sí, hermanos? Pero no solamente nos está diciendo entonces quién nos condenará y nos está afirmando que no puede condenarnos porque ya hemos sido declarados justos delante de Dios, sino también está dando varias razones, al menos 4 aspectos aquí en esta parte de Romanos, porque nos está diciendo, Cristo es el que murió, Cristo es el que resucitó, Cristo es el que está a la diestra del Padre y Cristo es el que intercede por nosotros. Estas son las 4 cosas. Respondiendo a esta pregunta, ¿cuáles son las 4 cosas que hizo Cristo por nosotros de acuerdo a Romanos 8, 33 al 34? Son esas, hermanos. Cristo es el que murió, Cristo es aquel que resucitó, aquel que se levantó y ascendió a la diestra de Dios, a la diestra del Padre, y Cristo es aquel que intercede por nosotros. Y entonces vamos a ver cada una de las cosas que implica el hecho de que Cristo haya muerto, que implica el hecho de que Cristo haya resucitado, que implica el hecho de que Él esté a la diestra de Dios y que implica
que esté intercediendo continuamente por nosotros. Ok, hermanos, vamos a ver entonces la primera. Cristo es quien murió. Estamos seguros entonces que que es segura nuestra salvación porque Cristo fue el que murió por nosotros. Porque Cristo es aquel que ha satisfecho todas las demandas de la justicia de Dios. Porque Él es aquel que ha cargado con todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Él lo ha pagado todo. Él ha sufrido la ira de Dios que debería caer sobre nosotros y no seremos entonces nunca condenados porque le plació a Él tomar nuestro lugar. Porque el castigo fue sobre Él para que entonces la paz de Dios sea sobre nosotros, porque hemos creído en su sacrificio. ¿Sí, hermanos? Pero además dice que Cristo no solamente murió, sino que Cristo también resucitó. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? Sí, exactamente, eso es lo que dice Primera de Corintios 15:14. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos dignos de lástima. Estaríamos confiando en una fantasía. No habría nada que garantice que nuestros pecados realmente fueron perdonados. Pero por cuanto Cristo resucitó, estamos seguros que nuestro sacrificio, que el sacrificio que hizo Cristo a nuestro favor es suficiente, porque entonces esa ofrenda fue agradable y fue aceptable delante de Dios. Por cuanto Cristo resucitó, entonces nuestra esperanza es plena y es verdadera, es ciertísima, es amén. Otra, hermanos, además de que Cristo murió y que Cristo resucitó, Cristo también está sentado a la diestra de Dios. Cristo es aquel que ascendió y está a la diestra del Padre. ¿Qué significa eso? Que Él es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre a quien se le ha dado toda autoridad. Esa es la profecía que se le dio a Daniel. Y ese es el título con el cual se identificaba a Jesucristo, hablando del Hijo del Hombre. Y por eso cuando Cristo resucitó, antes de mandarle a sus discípulos que fueran a todo lugar, a toda nación y que predicaran el mensaje del Evangelio, Él les dijo: a mí se me ha dado toda autoridad en los cielos y en la tierra. Piensa en un momento entonces también en la revelación que recibió Juan cuando escuchó un ángel fuerte que pregonaba: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y que se nos comenta que no se hallaba ninguno digno de abrir este libro, ninguno digno de leerlo, ninguno digno ni siquiera de poder mirarlo. Pero había solamente uno, y ese es Cristo, aquel que podía cumplir plenamente con el plan soberano de Dios. Ese es el Verbo de Dios hecho carne, el único que es digno, el único que es capaz, el único, aquel que venció por medio de su sacrificio, por medio de su muerte, por medio de su resurrección. Él es el único digno, el único capaz de cumplir con la voluntad del Padre. Y Juan fue muy consolado que después de que estaba llorando porque no veía a nadie capaz de cumplir con la voluntad de Dios,
que el ángel le dijo, no llores, ¿sí? Porque el león de la tribu de Judá ha vencido, y ha vencido como un cordero inmolado. Y en el último aspecto, hermanos, es Cristo también quien intercede por nosotros. Y es que alguien podría llegar a pensar que son suficientes estos argumentos de Pablo para convencernos, pero alguien podría decir, bueno, podría persistir un temor, hermanos. Al día de hoy podría decir esa persona, pues no soy condenado, pero ¿qué tal más adelante? ¿Qué tal en el futuro? Y si más adelante caigo en el pecado, ¿qué podría hacer para que entonces yo no sea endurecido? ¿Qué podría hacer entonces yo para que no pueda apostatar contra mi Dios y entonces sea un hereje? Y que entonces prevalezca ese temor en nuestros corazones, porque solamente el día de hoy podría tener esperanza, pero el día de mañana, ¿quién sabe? Este argumento de Pablo lo que hace es disipar todas estas dudas, todos estos temores de una manera muy eficaz. Y piénsenlo, hermanos, porque qué clase de esperanza sería aquella en la que un verdadero cristiano pudiera desviarse y pudiera apostatar y finalmente no tener ninguna certeza en el futuro de que pudiera ser salvo. ¿Cómo nos responde Pablo? Cristo. Cristo es el que intercede por nosotros. Por lo tanto, nunca vamos a apostatar, porque Él es el que continuamente es el que intercede por nosotros. Cristo no solamente se ofreció a sí mismo por el pecado una vez y para siempre. Cristo no solamente resucitó de entre los muertos y no solamente ascendió a la diestra del Padre y se le ha dado toda autoridad. Dicen las Escrituras claramente, Él vive para siempre para interceder por todos los que se acercan a Dios por medio de Él. ¿Cuál es el propósito de esta intercesión entonces, mis hermanos, de nuestro Señor y Jesucristo? Salvarnos perpetuamente. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo para siempre, para interceder por ellos. Eso es lo que dice Hebreos 7:25. El fin asegurado, hermanos, para todo creyente es la salvación absoluta, donde no queda ninguna duda, porque es por medio también de la intercesión continua de Cristo que tú y yo llegaremos hasta el final. Sí, ciertamente tendremos las más fieras batallas, tendremos las más grandes tentaciones que van a intentar destruir nuestra fe. Y también, hermanos, podremos estar seguros, a pesar de todas estas cosas, que podemos escuchar las mismas palabras de nuestro Señor, como las que le dijo a Pedro: yo rogaré continuamente por ti, para que tu fe no falte. Él rogará siempre por nosotros, hermanos. No importará la clase de tentación que tú y yo tengamos, porque estamos seguros en Cristo, porque las rogativas de nuestro Señor son suficientes. Así como en el día de la prueba de Pedro, que le dijo el Señor: Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Pero no solamente está intercediendo continuamente de esa manera, Él también es nuestro abogado delante del Padre, que se presenta
continuamente como esa justicia perfecta por medio de su sangre, por medio de sí mismo a nuestro favor. Él es ese sacrificio vivo y por lo tanto su presencia glorificada es esa prueba irrefutable y eterna de que la deuda que nosotros teníamos delante de Dios ha sido pagada por completo. Y por cuanto Cristo vive para siempre, entonces esa prueba es eterna, hermanos. Esa prueba es para siempre. Nosotros moriremos y estaremos delante de Dios, delante de su Cristo, y Él siempre va a seguir siendo ese testimonio vivo, ese sacrificio vivo. Nosotros, amados hermanos, así como Cristo, seremos glorificados y por toda la eternidad Él seguirá siendo ese testimonio vivo. La deuda ha sido pagada. Tendrá siempre esos orificios en sus manos que están presentes continuamente porque Él es nuestro sacrificio. Amados hermanos, Él intercede continuamente por nosotros, ya sea por medio de sus rogativas o por medio de sí mismo. Por lo tanto, no hay manera de que un creyente pueda perderse. Esa es la seguridad que expresa el apóstol Pablo y que le pertenece a todo cristiano, y que se fundamenta entonces en estos hechos y en estas realidades del Evangelio. No dice, hermanos, si te fijas, nada sobre nosotros mismos. El apóstol Pablo, siendo de los mejores eruditos, él tuvo todo lo que tenía por basura, por amor de Cristo. Y entonces lo que hace Pablo es mirar más allá de sí mismo por la fe, hacia Cristo y a su obra que ha hecho por cada uno de lo que nosotros creemos en Cristo Jesús. Y ahí es donde Pablo está fundamentando su argumento. Esta es la raíz principal de la seguridad de nuestra salvación. Así que, amado hermano, si al día de hoy tienes dudas o temores o incertidumbre como creyente, que todos lo tenemos en algún punto de nuestra vida, arrójalos a la cruz de Cristo. Mira la obra que Cristo ha hecho y que es preciosa, que es perfecta, que Él es el único en quien tú puedes reposar, en quien tú puedes confiar, en quien pueden ser disipados todos tus temores para seguir disfrutando de la seguridad de tu salvación. Y aún si has pecado, porque hermanos, eso es lo que pasa continuamente si llegamos a pecar. Primero el pecado nos tienta diciendo, pues ya eres salvo, no te preocupes, pues peca. Pero ya cuando hemos pecado, entonces nos empieza a bombardear con una herida conciencia para decir, ¿eres realmente salvo? ¿Eres realmente creyente? ¿No has visto lo débil que eres? ¿No has visto cómo has defraudado y has traicionado a tu Señor? Pero sabes, puedes ir nuevamente a Cristo en arrepentimiento y fe, porque nuestro amado Señor, nuestro suficiente Salvador, Él nos dice, todo aquel que viene a mí, no le echo fuera. Amado hermano, aun si has caído en pecado, aun si has caído en el desagrado de Dios, aun si duele la disciplina de nuestro Señor, Él no solamente es justo, como nos lo dijo el día de hoy nuestro hermano Jonathan, Él sigue siendo misericordioso. Y así como Él estuvo llamando una y otra vez al pueblo de Israel por causa de la fidelidad y de la misericordia de Dios, si tú estás en desagrado de tu Padre Celestial, puedes ir hoy
también pidiéndole perdón, para que de esa manera pueda ser recibido, pueda ser perdonado, pueda ser restaurado. Amén, amados hermanos. Y entonces